Hola, Bugo estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. En este video del tutorial Aprendiendo Python desde principiante a mago de código, vamos a aprender los métodos para las listas. Comencemos. Los métodos para listas en Python son funciones incorporadas que te permiten manipular y gestionar listas de manera eficiente. Estos métodos te permiten modificar, ordenar, agregar o eliminar elementos dentro de una lista, entre otras operaciones. Perfecto, entonces vamos a ver esto en el código. Lo primero que vamos a hacer es acceder a la documentación oficial de Python. Escribimos python.org, venimos a Documentation Docs y abrimos aquí Library Reference. Bueno, lo puedes poner en español y buscamos aquí las listas, que en este caso son tipos de secuencia, listas. Como puedes ver, aquí está toda la información acerca de las listas, tuplas y rangos. Y también, bueno, nos enseñan o nos indican aquí en la documentación oficial de Python cómo podemos acceder a los elementos que ya te enseñé en el anterior video. Y tenemos aquí igual algunas funciones para las listas y los métodos para listas. Aquí tenemos dos. Más acá abajo tenemos algunos otros. Aquí están. Tenemos append, clear copy. Vamos a ir viendo uno a uno cada uno de estos. La demás información yo ya te la expliqué. Es similar a los métodos con los strings e igual a cómo nosotros accedemos a los elementos a través de índices. Eso lo puedes ver en el video de los strings. Con las listas es lo mismo, es bastante similar. La única diferencia, como ya te comenté en el anterior video, es que las listas son mutables y los strings son inmutables. De todas formas, yo te voy a dejar el enlace de la documentación oficial de Python para que encuentres este documento y lo puedas observar si tú deseas en la descripción del video. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las funciones. Las tres funciones de aquí, que es len, min y max. Vamos a minimizar esto, actualizar. Abrimos la carpeta curso de Python, tipos de datos, abrimos Visual Studio Code aquí, abrir con Code. Listo, se abrió, cerramos la terminal y como ves aquí está en lo que estábamos trabajando en el anterior video. Vamos aquí a poner métodos. Métodos para listas. ¿Listo? Bien, entonces vamos a empezar. Bueno, el primero no es un método, son unas funciones que te voy a indicar. Bueno, voy a ponerlo, cambiarla aquí ya. Esto voy a duplicarlo y voy a dejarle por aquí para seguir trabajando aquí después. Funciones para listas. Listo, entonces la primera función es la misma que ya vimos para los strings y es len. La función len lo que nos devuelve es la longitud, en este caso de una lista. Vamos a utilizar lo que estábamos trabajando en el anterior video. Vamos a utilizar la lista 2. Listo. Y bueno, si nosotros ejecutamos tal así como está, no nos va a salir nada. ¿Por qué? Porque en este caso no estamos diciéndole a Python que nos muestre en consola esto que nos imprime en consola. Nosotros debemos utilizar el comando print, que ya te indiqué, que lo hemos estado usando bastantísimo en todos los videos. Entonces usamos el comando print. Listo. Cortamos esto. Lo pegamos aquí. Y guardamos y ejecutamos. Y como ves, bueno, la lista 2 nos dice que tiene una longitud de 5, es decir, que tiene 5 elementos. Si nosotros verificamos, bueno, venimos acá a lista 2, o bueno, hagámoslo aquí directamente ya. Imprimamos la lista 2. Lista 2, listo, listos. Ejecutamos. La lista 2 lo que contiene es el número 5, un elemento, 4.12, un número flotante, un segundo elemento, la letra A o string A, el string C ya son 4 elementos, y el quinto elemento sería en este caso una otra lista que está dentro de esta lista. Sí, entonces súper sencillo. Otro, bueno, para nosotros utilizar las siguientes dos funciones que vamos a ver, que es max y min, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Nosotros solo podemos utilizar estas funciones cuando tenemos una lista que su contenido solo son números o solo son strings. No podemos tener booleanos o no podemos tener, bueno, otras listas. Solo podemos manejarnos con números o strings. ¿Sí? Entonces vamos a crear una lista aquí que se llame lista 6. Listo. Y vamos a crear números aleatorios. 2, el 7, el 95, el 46, el
21.5, el 8, ya, ahí está bien. Entonces, como ves, tenemos algunos números, no necesariamente todos son enteros, tenemos un número flotante aquí y vamos a utilizar la función min y max. ¿Listo? Entonces, bueno, siempre le decimos que nos muestre en consola para nosotros saber qué o visualizar qué es lo que estamos haciendo. Vamos a ponerle aquí que nos encuentre el mínimo valor de toda esta lista, de la lista 6. Ya, entonces la función min, bueno, es bastante intuitiva. Lo que nos hace es encontrar el valor mínimo de esta lista, de todos estos números. Y por su otra parte, la función max hace lo contrario, nos encuentra el valor máximo. Guardamos, ejecutamos y como ves, nos acaba de encontrar el valor mínimo que es 2 y el valor máximo que es 95. ¿Sí? Si nosotros aquí le incrementamos 121, guardamos, ejecutamos, como ves nos devuelve el float. En este caso podemos utilizar cualquier tipo de números aquí ya. Bueno, comúnmente hoy vamos a utilizar enteros y flotantes, ¿ya? Pero también podemos hacerlo con strings. Entonces, si nosotros, bueno, creamos una lista 7, ¿ya? Aquí vamos a crear distintos strings, ¿ya? Pongamos hola, pongamos ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Cómo estás? Pongámoslo en minúsculas, ¿listo? Entonces nosotros podemos hacer lo mismo que hicimos con la lista, pero en este caso nosotros se nos va a ordenar, bueno, se va a ordenar en este caso la lista en concordancia con el alfabeto, bueno, las letras del alfabeto. Y va a ir de, bueno, de orden de menor a mayor, es decir, en forma ascendente. Nosotros siempre en el alfabeto que está aquí definido en Python, empezamos siempre con las letras mayúsculas y luego más adelante están las letras minúsculas. Entonces, aquí, si nosotros visualizamos y predecimos qué es lo que va a pasar, nos va a decir que como menor, como el mínimo, va a ser el como, la palabra como, ya que empieza con la C mayúscula. Va a tomar siempre el primer carácter como referencia. Y luego, si es que en algún caso se repite el primer carácter entre distintos elementos de la lista, va a usar el segundo carácter y así sucesivamente. Entonces vamos a verlo. Vamos a copiar esto mismo de aquí. Control C. Voy a pegarlo aquí. Control V. Y voy a cambiar esto por el 7. Listo. Guardo, ejecuto. Y como ves, bueno, sí, me saca el mínimo, que en este caso es la C mayúscula, y el máximo que va a ser la E minúscula, como te digo. Entonces, el alfabeto va de la A a la Z mayúsculas y luego de la A a la Z minúsculas. Por lo tanto, las letras minúsculas son mayores a las mayúsculas. Para ver un poco más claro este ejemplo, vamos a, bueno, a replicarlo, vamos a poner 8 y vamos a poner simplemente letras, ¿sí? Vamos a poner la A, bueno, empezamos con otra, con la V, con la letra Z mayúscula, la letra E. Vamos a poner un par de letras más o caracteres más, la P. Y vamos a poner aquí la O, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacerlo acá abajo, ¿ya? Vamos a copiar esto, ¿ya? Pegamos y vamos a cambiar esto de aquí. Ejecutamos y como ves, en el primero el valor mínimo nos sale la Z mayúscula, como te digo, entonces las letras mayúsculas tienen un menor orden y en el mayor valor máximo, en este caso va a ser la V, como ves nos la imprime aquí. Entonces, como ves, ya tenemos algunos, bueno, las funciones que nosotros podemos utilizar para las listas, que en este caso la función len es bastante básica, pero es muy utilizada. Tenemos la función min y max, que ya la acabamos de ver. Hay una función más también que se llama sort. Bueno, esto sería como método más. Vamos a ver en la parte de métodos porque es un método, no es una función. ¿Sí? Bien, entonces veamos los métodos para las listas. Bueno, los métodos para las listas son similares o iguales a los métodos para los strings, pero la diferencia es que las listas son mutables y los strings son inmutables. Lo que quiere decir que en este caso, cuando utilizamos métodos en las listas, lo que van a hacer estos métodos es modificar la misma lista y no va a trabajar sobre una copia, sino sobre la misma lista.
lo que nos sucedía en los strings, que ya te expliqué en el anterior video. Vamos a empezar con el método index. Entonces venimos acá sobre la lista 8, ubicamos el método index y bueno, utilizamos aquí, bueno, vamos a la documentación oficial y lo vemos, ¿no es cierto? Vemos que en el index nos dice X, Y y J. Entonces dice que nos devuelve el índice de la primera ocurrencia de X, es decir, que nosotros tenemos que pasarle primero un elemento. De la lista 8 tenemos algunos elementos, nosotros le vamos a pasar la letra E, perdón, la letra E, es minúscula. Y en este caso, los demás, bueno, los demás parámetros que necesita este método no los vamos a pasar, solo simplemente la letra E. Los demás parámetros lo que sirven es para indicar desde qué índice empezamos hasta qué índice finalizamos la búsqueda. Es decir, nosotros podemos empezar a buscar desde el índice 1 hasta el índice 2, 3, es decir, solo de aquí a acá. Y nosotros podemos reafinar nuestra búsqueda, pero en este caso lo vamos a dejar así. Si no le decimos nada, nos va a buscar en toda la lista. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si nosotros guardamos y ejecutamos esto, no nos sale nada. Nosotros tenemos que imprimir en esto. En este caso, cuando utilizamos el comando print, vamos a venir aquí, listo. Y como ves, nos sale que bueno, el índice del elemento E se encuentra en la posición 2, es el índice 2, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros podríamos hacer esto de otra manera. Voy aquí a cortar esto y voy a pegar aquí. Voy a crear una nueva variable que diga index de la letra E, ¿sí? Y voy a ponerlo aquí. Entonces voy a asignar este valor, voy a asignarlo a una variable y voy a imprimir la variable index E. Lo aguardo, ejecuto y como ves, tengo el mismo resultado. En este caso, este método index no nos modifica la lista, pero nos obtiene, bueno, nos hace un análisis de en qué posición yo puedo encontrar un elemento dentro de la lista. De igual manera, bueno, nosotros como te mencioné, podemos especificarle un punto de inicio y un punto de fin. Entonces, ¿en qué índice empieza a buscar? Si le decimos que empieza a buscar en el índice 4, perdón, es acá, en el índice 4 y que termine en el índice 5, ¿ya? Guardamos, ejecutamos y como ves, nos sale un error porque no nos encontró. Sí, no encontró en este caso el carácter E en la lista, en los índices que le especificamos. Pero si nosotros acá le cambiamos en el 2, guardamos, ejecutamos, ahí nos aparece la posición 2, porque si estamos empezando en la posición 2, ¿sí? Entonces, este método es súper sencillo. Si no le pasas nada, busca en toda la lista y listo. A continuación tenemos el método count. Entonces vamos a utilizar la lista, bueno, en este caso en la lista 8 le voy a aumentar aquí, ¿no? Le voy a aumentar aquí otra letra, sea la letra P. Sí, guardo. Y voy a utilizarla aquí. Entonces voy a decir que en la lista 8 me cuente, la cantidad de P's que tenga la lista 8 de elementos con la letra P. Guardo esto, ejecuto. Y como ves, bueno, no me sale nada porque no lo estoy imprimiendo. Voy a hacer lo mismo que hice antes, asignarle entonces poner el counter. Igual, voy a poner aquí un print y que me imprima el counter. Guardo, ejecuto y ahí sí me sale, que me dice que la cantidad de P's en la lista 8, es decir, 1 y 2, nos lo hace el método count. ¿Sí? Súper sencillo. Ahora veamos el método clear. Todos estos métodos que te estoy indicando igual los encuentras en la documentación oficial de Python, pero yo te los estoy explicando más brevedad porque yo ya me lo sé. Entonces, bueno, vamos a ver el método clear. Voy a utilizar en este caso la lista 7 o la lista 6, ¿ya? Voy a utilizar la lista 6 y utilizo el método clear. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer aquí es imprimir la lista 6, list 6, y luego después de ejecutar este método clear, voy a volver a imprimir. Voy a guardar, entonces te explico, lo que hace este método clear es remover todos los elementos dentro de la lista, es decir, que nos va a dejar una lista vacía. Vamos a imprimir, a ejecutar el código. Como ves, primero nos imprime en la línea 68, nos imprime la lista, el list 6, y luego limpia, o sea, limpia todos los elementos, quita todos los elementos dentro de esta lista
y volvemos a imprimir la list 6 y nos devuelve una lista vacía. También los métodos nos proporcionan otra manera de nosotros crear una copia de una lista. Bueno, en el anterior video te mencioné cuál es la importancia de nosotros hacer una copia de una lista. Vamos a crear una lista nueva y le vamos a decir, no creo una lista 9, ¿verdad? No, ya listo. Y le vamos a decir que nos haga una copia de la lista, en este caso de la lista 7, dot copy. Y si nosotros imprimimos, listo, la lista 9, tenemos una copia de la lista 7. Hola, ¿cómo estás? Que es la de acá. Perfecto. Entonces, bueno, como te explicaba en el anterior video, la importancia de hacer una copia es que nosotros, al momento de modificar la lista 7, no vamos a modificar la lista 9. Por el contrario, si no realizamos una copia y solo le pondríamos aquí lista 7 así, esto va a tener un bug que es de side effect, que ya te expliqué en el anterior video. Entonces siempre tenemos que realizar una copia si nosotros queremos trabajar sobre una lista totalmente nueva. Veamos también el método append, como ya lo viste a breves rasgos en el anterior video. Voy a poner aquí list, bueno, pues sí voy a la lista 7 mismo, le voy a modificarle y decirle que me añada un elemento más al final de esta lista. Entonces, nosotros le podemos decir que nos añada un elemento más al final de la lista, es decir, en la lista 7, que es hola, ¿cómo estás? Y le voy a añadir aquí la palabra búho. Listo, entonces yo guardo y voy a hacer lo siguiente, voy a imprimir el antes y el después de la lista 7. Guardo, ejecuto y como ves, el antes de la lista 7 es esto. Hola, ¿cómo estás? Me modifica, al modificarme lo que hace es añadirme un elemento más que es búho y lo vuelvo a imprimir y en este caso la lista 7 ha sido modificada. Como lo ves aquí, añadimos un elemento más al final de la lista. Tenemos otro método llamado extend que hace algo similar, pero en este caso el método extend solo va a añadir parámetros iterables. Ahorita te lo explico, ¿ya? Entonces vamos a coger a la lista la 8, la lista 8 y le vamos a colocar el método extend. Si nosotros aquí queremos ponerle así tal cual lo pusimos antes con el append y ponemos, digamos que queremos añadirle un número, el número 5, y guardamos, ejecutamos, bueno, imprimamos esto, el 8, ¿ya? Antes y después, voy a guardar, ejecutar, como ves me va a salir un error. Sí, me sale un error y es porque nos dice que aquí un entero es un objeto no iterable. Entonces nosotros aquí en el extend, aquí como parámetro debemos pasarle un objeto iterable. Entonces, ¿qué son los objetos iterables? Como te mencioné, las secuencias son objetos iterables. Entonces, cualquier dato de tipo secuencia tú puedes pasarlo acá, ya sea una lista, ya sea un string, una tupla, un rango, cualquier cosa que tú desees, pero que sea iterable. Entonces, si nosotros quisiéramos añadir el número 5, lo que hacemos es poner una lista y poner el número 5, guardamos, ejecutamos y como ves ahora sí se nos extiende o se nos añade el número 5 aquí, porque estamos utilizando un objeto iterable. En este caso, si nosotros solo le pasamos un string que diga A, B, C, D, bueno, se me fue una H ahí, voy a guardar, ejecutar, y me añade cada elemento cada carácter de este string, porque este string es iterable, entonces lo que hace es coger este carácter, añadirle a la lista, coger el siguiente, añadirle a la lista, coger el siguiente y añadirle a la lista. Así de igual manera nosotros podemos extenderle con otra lista que sería 2, 4, 6, una letra E, otra letra X. Yo guardo, ejecuto y como ves se me crea una lista. En este caso, bueno, se modifica, no se crea, ¿no? Se modifica la lista 8 añadiendo estos elementos de esta lista que le estamos pasando al método extend. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos insertar algún elemento pero en un índice específico? Es decir, nosotros en esta lista que acabamos de modificar la 8 queremos después de esta P insertarle una letra F. ¿Listo? Entonces sería
el índice 0, 1, 2, 3 en el índice 4 que está ahorita ocupando la O. Lo que vamos a hacer es utilizar el siguiente método que se llama insert. Insert. Y aquí lo que vamos a especificar primero es el índice. Entonces nosotros queremos insertarlo en el índice 4 y que queremos insertar la letra F. ¿Listo? Entonces vamos a, como, bueno, vamos a imprimir otra vez esto aquí. Guardamos, ejecutamos. Y como ves, en vez de la letra F o la posición de la letra O, nos va a ocupar la letra F, perdón. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos insertar un elemento en un índice que nosotros queramos. Por otra parte, si queremos eliminar un elemento, nosotros tenemos un método llamado pop. Vamos a eliminar de la lista 8 el último elemento. Si nosotros queremos eliminar el último elemento, lo único que hacemos es escribir pop y listo, sin ningún parámetro dentro del método. Lo guardamos, lo ejecutamos y como ves se nos elimina el último elemento, que en este caso era la letra X, el string con la letra X. Si nosotros queremos eliminar un elemento de un índice específico, le pasamos el índice, que en este caso digamos que queremos eliminar esta P de aquí, ¿no es cierto? Entonces este era el índice 4, 5, 6 del índice 6. Vamos a copiar esto aquí, a ver, del índice 6, ¿sí? Guardamos, ejecutamos y como ves se me acaba de eliminar la P que correspondía al índice 6 en la lista 8. Y como estás viendo, se va modificando la misma lista, es decir, que nosotros no tenemos o no se hace una copia de esa lista, sino que se va modificando la misma lista. Otro método similar es el método remove, que en este caso lo que hace el método remove es eliminar la primera ocurrencia de un elemento que nosotros le pasemos. Vamos a eliminar en este caso que nos elimine la primera letra E. ¿Listo? Y vamos a volver a imprimir la lista 8 para visualizarlo. Guardamos, ejecutamos. Y como ves, la primera letra E, la de aquí, la de la posición 2, nos acaba de eliminar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos darle la vuelta al orden de los elementos de la lista? Es decir, que nosotros queremos que la E esté acá, el 6 esté en el índice 1. O sea, hacerle revertir. Entonces nosotros utilizamos un método que se llama reverse. Punto reverse. Listo, y volvemos a imprimir. Guardamos y como ves se acaba de invertir la lista. Entonces estos métodos son súper sencillos, simplemente aplicamos, no es nada del otro mundo. Finalmente veamos el método sort. El método sort lo que hace es ordenarnos una lista. En este caso voy a utilizar la lista 6, si no la modifiqué. Me parece que, no, si modifiqué la lista 6, bueno, voy a realizar aquí una copia. Listo, voy a realizar una copia que diga en este caso lista 10. Y voy a realizar una copia de la lista 6 bueno, en este caso voy a utilizar lista 6.copy, que es un método que ya lo vimos. Voy a guardarlo. ¿Por qué lo hago aquí y no lo hago acá abajo? Porque acá abajo yo ya modifiqué la lista 6 aquí. Como ves, lo que hice es limpiar todos los elementos de la lista 6, que esto está aquí. Y tenemos una lista vacía. Entonces aquí, si nosotros tratamos de hacer la copia de la lista 6 acá, nos va a devolver una lista vacía, porque esa lista ya la vaciamos acá. Entonces, por eso realizamos la copia aquí. Y de igual manera vamos a realizar la copia de la lista 8, list 11, la lista 8.copy. Guardamos y vamos a utilizar entonces la lista 10, que es el mismo contenido de la lista 6 inicial, y la lista 11, que tiene el mismo contenido de la lista 8 inicial. Venimos acá y vamos a utilizar el método sort. Entonces, de igual manera que con el método, que con las funciones min y max, el método sort solo funciona con números y con strings, o con letras o caracteres del alfabeto. Y tenemos el mismo concepto. Lo que nos hace el método sort es ordenarnos en forma ascendente, de menor a mayor. Entonces vamos a verlo. Vamos a ordenar primero
el método, entonces la lista 10, y le decimos que nos ordene de forma ascendente, imprimimos y vamos a imprimirlo antes también. Guardamos, ejecutamos y como ves, tenemos la lista inicial, que es una copia de la lista 2, perdón, de la lista 6, la ordenamos y nos devuelve la lista ordenada, ¿sí? Entonces nos devuelve la lista ordenada de menor a mayor, con los números en el caso de tener nosotros en strings o caracteres. Vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a copiarlo, a pegarlo aquí y con la lista 11, aquí también, aquí igual. Guardo, ejecuto y con la lista 11 nos hace lo mismo. Nos ordena de menor a mayor, como te expliqué. Menor son las letras mayúsculas y mayores son las letras minúsculas, como lo vemos aquí en el código. Listo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos ordenar en viceversa? ¿No es cierto? Queremos ordenarlo de mayor a menor. Lo que hacemos aquí es pasarle un atributo. Bueno, no es un atributo, es un parámetro que es, en este caso se llama reverse y le damos un booleano. Vamos a hacerlo esto acá. Ujú. Aquí abajo le ponemos reverse y aquí le ponemos verdadero. Es decir, que nosotros estamos aquí activando que se nos ordene de mayor a menor. O que se nos dé la vuelta en este caso. Podríamos hacer nosotros es utilizar el método reverse sobre este otro método que tenemos aquí. Guardamos, volvemos a imprimir la lista 10, control S, control F5. Y como ves, se nos ordena de mayor a menor. Podemos hacer lo mismo con la lista 11, pero en este caso vamos a hacer otra cosa. Vamos a decirle que, bueno, en este caso que a la lista 11, esta vez le dé la vuelta. Utilice el método reverse. Y volvemos a imprimir la lista 11. Y nos va a dar lo mismo que nosotros hicimos aquí, en este caso en el sort, utilizar el parámetro reverse true. Guardamos, ejecutamos y como ves se nos dio la vuelta. Es decir, nosotros ordenamos la lista de menor a mayor y luego la revertimos y tenemos organizado de mayor a menor. Excelente, con esto terminamos este video. En el próximo video veremos otro tipo de datos de secuencia que son las tuplas. Y no lo olvides, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio de Aprendiendo Python desde principiante a mago de código. Juntos vamos a abrir la puerta a un mundo de posibilidades. Hasta pronto.